Y estamos complaciendo a nuestro hermano Joaquito, ¿verdad? Con este canto que nos solicitó, ¿verdad? Bendiciones para nuestro hermano ahí. Queremos ya entrar en el mensaje, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Y vamos a leer ahí uno de los proverbios, que es el capítulo 28, Proverbios 28, para la gloria del Señor. Ahí tenemos la palabra del Señor, que nos dice, Proverbios 28, y en el versículo 13, para la gloria del Señor, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tenemos este mensaje y su título es el pecado y cómo apartarnos de él. Meditar cómo alejarnos del pecado, porque es importante. Aquí no es solamente de encubrirlo, como dice el proverbio, porque dice que el que encubre el pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que, pero nos hacemos una pregunta, ¿verdad?, para entrar en detalle, ¿qué es en realidad el pecado? Quiero decirles que según lo dice 1 Juan, en el capítulo 3, versículo 4, dice que es infracción a la ley, porque todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues dice que el pecado es una infracción a la ley. Tanto era infracción a la ley, una falta o un pecado en la ley de Moisés, como también ahora en la ley de Dios, ¿verdad? La ley de Dios es que usted debe de mantenerse allí, ¿verdad?, siempre apartado del pecado, porque si usted sabía que es la palabra santo, como algunos le dan esa palabra de santo a alguien que ni siquiera ha aceptado a Cristo, ni siquiera se aleja del pecado, y santo es apartado para Dios. Eso quiere decir la palabra santo, apartado para Dios, pero antes alejarse del pecado, ¿no? ¿Qué es en realidad el pecado? Decimos que es infracción a la ley. Y sabe usted que toda aquella persona que infringe la ley, bueno, se mete problemas, ¿no? Si hablamos de la ley de la República, ¿verdad?, que infringe la ley, pues lo toman como un delincuente, ¿no? Y luego lo persigue la autoridad y lo capturan y le hacen un juicio y va preso, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa con aquel que infringe la ley de Dios? Ya se preguntó usted, amigo y hermano, ¿qué pasa con el que infringe la ley? ¿Qué es el pecado en realidad? Es infracción a la ley. Entonces, si todo el que infringe la ley, pues tiene que ser castigado por la misma ley. Ahora, podemos, ¿verdad?, hacer otra pregunta. ¿Quiénes son víctimas del pecado? ¿Quiénes son víctimas de esta infracción? Todo aquel que peca. Dice ahí la palabra en Romanos 6:23, que por cuanto todos pecaron, ¿verdad?, están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado. Entonces, y bueno, la palabra del Señor así lo narra, ¿no?, que si hemos pecado, bueno, tenemos que ser castigados, y la pregunta es, ¿quiénes son víctimas del pecado? Todos. Aquí no hay quien escape. Entonces, como Dios vio que todos éramos víctimas del pecado y que no había nada que nos apartara de él, porque uno de los profetas dice que no hay lejía ni jabón que pueda lavar el pecado, sino que solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es necesario, ¿verdad?, apartarse del pecado, ¿verdad? También dice allí el capítulo de Ezequiel, ¿verdad?, nos dice la palabra ahí, ¿verdad?, que toda persona, ¿verdad?, que el que peca, bueno, esa persona va a morir, ¿verdad? O sea, el que peca deliberadamente, alma que pecare, dice, esa morirá. Y todos hemos sido, ¿verdad?, de alguna manera víctimas del pecado, porque a través de Adán y Eva, todos, ¿verdad?, nos abarcó el pecado. Amigo, tú no puedes decir que no estás abarcado ahí, que porque tú no haces nada. Quiero decirte que sí, el pecado te abarcó.
Así que, y como te abarcó el pecado, te predicamos en esta mañana, en este mediodía, que puedas arrepentirte, que puedas tú, amigo y hermano, creer en el Señor, ¿verdad? Confesar tus pecados y para que seas salvo. Entonces, hermano, sencillamente, hermanos, el pecado nos abarcó a todos nosotros, ¿verdad? Y como Romanos dice que todos pecan, entonces todos somos víctimas del pecado, porque esa es la pregunta que nos estamos haciendo en esta hora. ¿Quiénes son las víctimas del pecado? Todos, según ahí lo dice Romanos 6, 23, ¿verdad? Y el capítulo 18 de Ezequiel, ¿verdad? También, hermanos, aquí nos está informando, ¿verdad? En el versículo 4, si usted tiene una Biblia ahí, ¿verdad? Lo puede confirmar. Dice, aquí todas las almas son mías, ¿verdad? Entonces dice, como el alma del Padre, el alma del Hijo es mía. Dice, pero alma que pecare, esa morirá. Es decir, tenemos allí, ¿verdad? El peligro, ¿verdad? De morir eternamente en el caso de nosotros, ¿verdad? Aunque en el tiempo de Ezequiel hablaba de la ley, todo el que infringía la ley, ¿verdad? Tenía que morir, ¿verdad? Porque era víctima, ¿verdad? Entonces la pregunta, ¿quiénes son víctimas del pecado? Somos todos los seres humanos. La pregunta número 3 es, ¿cuál es la paga del pecado? Según Romanos 6, 23, ¿verdad? Según Romanos 6, 23, ¿verdad? ¿Cuál es la paga del pecado? Dice que es la muerte, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Pero hay otra cosa allí más bonita, ¿verdad? Y más linda que tenemos que meditar en ella. Dice que más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo y hermano, como si nacimos en pecado, pues la única solución para hermanos que hay, según la Biblia, es que nos arrepintamos para que no muramos. Porque si nosotros seguimos en el pecado, entonces vamos a morir tanto físicamente como espiritualmente. Y los muertos que mueren espiritualmente van directamente, ¿verdad?, al lago de fuego. Así que, hermanos, dice que la paga del pecado es muerte, que más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La otra pregunta que podemos hacerlo es, ¿cuál es, hermanos, la actitud? ¿Verdad? ¿Cuál es a menudo la actitud del pecador? ¿Qué pasa con el pecador? Que igual lo que dice Génesis 3:8, que la gente se anda escondiendo. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Cuando sintieron que Jehová andaba ahí, ¿verdad?, en el huerto, y ellos se sintieron desnudos, ellos vieron que les daba vergüenza que ellos los miraran, se escondieron, se andaban escondiendo, ¿verdad? Entonces, ahí lo dice, ¿verdad?, Génesis 3:8 y 9, ¿verdad?, si usted quiere comprobarlo, dice que se andaban escondiendo. O sea, ¿cuál es a menudo la actitud del pecador? Que se esconde, huye, ¿verdad? Y hay una palabra bien dura que dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Dios no era que los andaba persiguiendo, sino ellos sintieron vergüenza, porque eso es lo que da el pecado, vergüenza por los errores que se cometen, por todo lo que se hace, que es maldad, se avergüenza, ¿verdad? Si usted va a ver a alguien que haga algún delito, o cuando lo capturan y le ponen la cámara, no se pone allí, ¿verdad?, con el rostro, ¿verdad?, levantado, sino que se esconde porque se avergüenzan. Así es el pecado, así es el pecado. Entonces dice que Dios vio que ellos se escondían y comenzó a hablarle y le decía, Adán, ¿dónde estás tú? Y entonces Adán contesta y dice, oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Bueno, ¿para qué se escondía? Pues, y no él platicaba con Dios, ¿verdad? Porque Adán platicaba con Dios llegaba donde Adán, pero cuando pecó, sintió vergüenza y se escondía. Y entonces Dios le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y él le dice que oí tu voz, ¿verdad? Tuve miedo y me escondí. ¿Por qué se escondió? Porque había pecado. Esa es la actitud a menudo del pecador,
que se esconde, ¿verdad? Y hoy, ¿verdad? No vamos a decir que nos escondemos de Dios, porque de Dios nadie se esconde, porque ni el mismo Adán, Dios sabía dónde estaba. Pero la pregunta era, ¿qué has hecho, Adán? ¿Dónde te has metido? ¿Con quién andas? ¿Qué andas haciendo? ¿Verdad? Entonces, le dice Dios, ya sé lo que hiciste. Desobedeciste lo que yo te dije. Yo te dije que no comieras del árbol prohibido y tú lo hiciste. La pregunta sería, ¿por qué lo hiciste? Porque lo que hacemos cuando nosotros pecamos es que desobedecemos a la palabra del Señor. Y cuando desobedecemos a la palabra del Señor, entonces nos metemos nosotros a problemas, ¿verdad? Porque a Dios no se le puede desobedecer, pues Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, Él es el todo para nosotros. De hecho, pues, como dicen algunos, algún canto, ¿verdad? Él es nuestro jefe, ¿verdad? Nos lleva a la lid, dice, ¿verdad? Un canto. Él es nuestro jefe. ¿Y qué hace un trabajador con el jefe? Le hace caso, le obedece. ¿Y qué hace un hijo con el padre? Tiene que hacerle caso, tiene que obedecerle, ¿verdad? Así que, ¿qué hace un alumno con el maestro? Le obedece, lo respeta. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer a la palabra del Señor, amigo y hermano. No vivir deliberadamente en el pecado, porque eso sí es problema. Hermano, porque vamos a morir, ¿verdad? Y vamos a infringir la ley, y también nos vamos a andar escondiendo ahí, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Si usted quiere leer, por ejemplo, Josué 7, en el versículo 21, ahí le vuelve a decir algo parecido, ¿verdad? De los que se esconden. Hubo alguien que desobedeció la palabra del Señor y iban a ir a pelear ahí con el enemigo, y cuando se iban a pelear con el enemigo, Dios ordenaba que no se contaminaran con lo que los enemigos tenían, ya fuera comida, ya fuera dinero, ya fuera lo que fuera. Y hubo uno que se enamoró ahí de un lingote de oro, porque a quién no le gusta el oro. Entonces, y él comenzó y agarró el lingote de oro, agarró un manto babilónico y no sé cuántas cosas más, y la fue a esconder. Según él, se iba a esconder de Dios. Y no fue así, no fue así. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con él? Que a través de ese pecado, el pueblo de Dios iba feneciendo, iba fracasando, porque el pecado eso es lo que hace. Entonces tuvieron que investigar qué era lo que estaba pasando, y se dieron cuenta que había pecado ahí, y que había escondido el manto babilónico y el lingote de oro. Y él tuvo que decir, amigo y hermano, según Josué 7:21, si usted quiere comprobarlo allí, ¿verdad? Entonces, hermano, es importante huir del pecado, huir, ya no practicarlo. Dice Juan ahí, ¿verdad? Que el que practica el pecado, dice que es del diablo. Mire qué tremendo eso. Yo no le voy a decir que usted deja de ser pecador porque usted ya nació así pecador, pero lo importante es que no lo siga practicando, que lo deje, ¿verdad? Porque Dios ya lo perdonó. Si usted viene arrepentido a los pies de Cristo, Dios le perdona, Dios le perdona. Pero si usted sigue pecando, entonces usted es del diablo, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, la pregunta número 5 que pudiéramos hacerlo en este sermón, en este mensaje, es de qué manera los pecadores, ¿verdad? De qué manera los pecados ocultos afectan al hombre, según el Proverbio 28:13. ¿De qué manera los pecados ocultos afectan al hombre? Bueno, el proverbio dice que no prospera. Miren qué importante es esto. El proverbio dice que no prospera, ¿verdad? Eso es lo que dice. Ahí dice que el que encubre el pecado, dice, no prosperará. Entonces, esa es la manera en que afecta el pecado a las personas. Usted va a ver cristianos que a lo mejor tienen tiempo de congregarse, pero quizás pecaron ya siendo cristianos y no lo quieren confesar, y ahí lo están cubriendo, y les llega la calamidad, ¿verdad? Les llega la enfermedad, les llega ahí problemas con el hijo, problemas con la familia, no hayan trabajo, nada, porque no hay prosperidad, no prosperan espiritualmente. Dice, hasta la alabanza que se aprendió se le olvidó, y el texto que se sabía ya ni se acuerda.
porque no hay prosperidad espiritualmente ni materialmente. De esa manera el pecado afecta al pecador, no se prospera. Pero no te quedes ahí, amigo, no te quedes ahí. Si tú, mi hermano, también fallaste, ¿verdad? Pecaste, ven a Cristo, confiésale al Señor, pídele perdón al Señor, pídele perdón. No tienes que decir ni siquiera lo que hiciste, porque Dios ya sabe lo que hiciste. Nomás dile, Señor, pues yo me arrepiento de mis pecados, ¿verdad? Y Dios, que es misericordioso, Él es grande en misericordia. Él va a perdonar tu pecado, y a través de haber confesado tu pecado, tú vas a comenzar a prosperar, ¿verdad? Se va la enfermedad, se van los problemas, vas a sentir, ¿verdad?, la mejoría, ¿verdad? Si no tienes trabajo, Dios te va a dar uno, ¿verdad? Y un trabajo que no te va a esclavizar, sino que te va a dar oportunidad para que te congregues también, porque a veces pecamos también por retirarnos de la iglesia. ¿Tú crees que no es pecado retirarse de la iglesia y no congregarse? Estás poniendo de menos al Señor. Porque cuando tú te vas de la iglesia, no es que estás poniendo de menos ni al pastor, ni a los miembros, ni a los diáconos, ni a las del concilio, sino estás poniendo de menos al Señor. Y no es posible que tú estés poniendo de menos al Señor cuando el Señor es el todo para nosotros. Eso es lo que dice, ¿verdad? ¿De qué manera los pecados, ¿verdad?, afectan al cristiano? De que no prospera. Eso, no hay prosperidad en él. Entonces, amigo y hermano, te invito que si tú no has aceptado a Cristo, ven a Cristo, arrepiente de tus pecados. Y si tú, mi hermano, le fallaste al Señor y por algún motivo tú no te congregas, no te dejes dominar por ese pecado. Llega a la iglesia, reconcíliate con el Señor, dile que pecaste, ¿verdad? Dile que fallaste, sé sincero con Dios y te vas a dar cuenta que tu prosperidad va a llegar, ¿verdad? La prosperidad no te la va a dar nadie más de la tierra, ¿verdad? Si tú estás esperanzado en que la prosperidad va a venir de una persona humana, no. Es el único ayudador que tenemos, se llama Jesucristo. ¿Por qué no vienes a Él arrepentido? Y vas a ver, ¿verdad?, que si tú te alejas del pecado, vas a prosperar. Ahora, la pregunta número 6 es, ¿cómo puede el hombre librarse del pecado? Porque el tema es el pecado y cómo librarse de él. ¿De qué manera tú puedes librarte del pecado? Pues ya te dimos la pasta, confesando a Dios. Ahí, hermanos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si tú confiesas el pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Eso lo dice en 1 Juan 1:9 y Lucas 18:13. Tú puedes comprobar en la Biblia ya, ¿verdad? Por eso te damos la cita, ¿verdad? Para que tú veas que es la Biblia la que nos está enseñando que si tú confiesas tu pecado, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Qué importante es, hermano y amigo, que tú te pongas a cuenta con el Señor. ¿Cómo te puedes alejar del pecado? Confesándolo, ¿verdad? Confesando también al prójimo, cuando seas, ¿verdad?, necesario, ¿verdad? Cuando seas, ¿verdad?, allí quizás encarado por la gente, tú puedes decir, sí, hombre, he fallado, te ofendí. Tú puedes confesar al prójimo lo que hiciste y vas a ver que Dios te va a bendecir y tú vas a comenzar a prosperar, ¿verdad?, espiritualmente y materialmente. Es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Así que, gloria al Señor, según Santiago 5:16, tú puedes comprobar eso también, que de esa manera tú puedes, ¿verdad?, apartarte del pecado, aléjate de él, no convivas en medio del pecado. ¿Sabe usted qué otra cosa es el pecado? Es esclavitud. Líbrate de él. ¿Qué es el pecado? Es esclavitud. Además de ser infracción a la ley, el pecado es esclavitud, ¿verdad? Tú vives y tú no tienes que ser esclavo del pecado.
porque tú fuiste liberado por la sangre de Cristo, por el poder que hay en Cristo y por la muerte de Él, tú fuiste liberado del pecado. Solo tienes que venir a Él, ¿verdad? Solo tienes que venir a Él y Él te va a perdonar porque tú has confesado tu pecado. Tú le has dicho, ¿verdad, Señor, he pecado? Porque te doy un ejemplo y para ir finalizando, porque el tiempo se nos va, es un ejemplo de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo sabía que había fallado. Él le pidió la herencia al papá, se fue, la malgastó con los amigos y luego sintió necesidad. Pero dijo, yo fallé, porque allá donde mi padre está, hay alimento bastante, hay bendiciones, y yo aquí pues estoy pereciendo de hambre. Ahora él volvió en sí, dice la palabra, volver en sí es caer en razón, hombre, fallé. Y dice, ya sé lo que haré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco ser llamado tu hijo. Así que, pero tómame como uno de tus jornaleros. Mira hasta dónde es capaz la persona. Él no quería ser hijo ya, o que él no nombrara hijo, sino que dame trabajo y también me das comida, porque eso era lo importante. Pero él cayó en razón, he fallado. Amigo, ¿por qué no caes en razón? Sabes que tú has pecado, sabes que vives en pecado. Hermano, tú que has fallado, ¿por qué no caes en razón? Vuelve en sí. Dile, Señor, Padre, he fallado, porque Dios no te va a decir, mira, que vos sos aquí, que vos sos allá. No, Él sabe que eres humano y que has fallado. Ven a Cristo, arrepiéntete, confiesa tu pecado y verás que tú vas a prosperar. Verás la bendición que recibió el hijo pródigo. El padre lo perdona, lo fue a encontrar, le puso un anillo en su mano, lo vistió, hicieron un banquete, hicieron fiesta y todo fue alegría. Sabes, amigo y hermano, que la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, también los ángeles hacen fiesta. ¿Sabía usted, amigo, eso? Cuando usted viene y se arrepiente, no, hombre, no solo usted se alegra, hombre, no solo su familia, sino que hasta los ángeles hacen fiesta en el reino de los cielos. Y esto no es un invento, esto la Biblia lo dice, que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y Cristo también se alegra porque tú que andabas perdido y sin esperanza, viniste a Él y ahora tienes una esperanza. Y una esperanza viva, que tú vas a ir al reino de los cielos, que tú vas a ir a gozarte allá con todo lo que se gozan. Amigo, no permitas ir al tormento eterno. ¿Por qué no vienes a Cristo? Para que tú vayas con los cristianos, tú que tienes familiares en el Evangelio, tienes a tu mamá en el Evangelio, tú vas a ir con ella, hombre, a gozarte allá al reino de los cielos, a gozarte allá con algunos amigos tuyos que son cristianos. Amigo, ven a Cristo, te invitamos. Amigo que nos escucha a través de este programa en la Radio Café FM, pues es un privilegio podernos dirigir a usted a través de este mensaje y diciéndole que lo hacemos por llegar a su intimidad, allá a su corazón, a su alma, para que usted se salve, hombre. Pero si no nos conocemos, porque solo nos escucha a través de la radio, pues en el reino de los cielos nos vamos a ver ahí, vamos a estar juntos, ¿verdad? Gozándonos allí. No permitas que vean Satanás darle ventaja sobre tu alma y que tú en vez de irte a gozar con el Señor vayas a sufrir el tormento eterno. No, mi amigo, tú tienes esperanza. Te invitamos en esta oportunidad. Así que si tú quieres, oramos por ti. Si estás enfermo, ponga fe también. Tú, mi hermano, ahí que estás, ahí, ¿verdad? Que hay hermanos que van a consulta y el médico, no, hombre, fíjate que vos no tenés ni esperanza. Yo te digo, yo le estoy presentando a un doctor que sí le da esperanza. Oramos en esta oportunidad. Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos, mi Dios, por tu misericordia, tu amor, tu benevolencia y todo lo que tienes para con nosotros. Señor amado, pongo en tus manos a aquel amigo que está ahí, ¿verdad?, haciendo uso de su corazón, humillándose, creyendo que es pecador, que necesita de ti, Señor.
Te lo ponemos en tus manos, Padre, para que tú puedas bendecirle y que tú puedas perdonarle. Escríbelo, Señor, en el libro de la vida y no lo sueltes de tu mano, mi Dios. Aleluya, para que el enemigo no lo arrebate. Si está enfermo, Padre amado, sánalo, 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 mi Dios. Al hermano ahí, Señor, que está quedado por algún motivo, Señor, te pido que tú le puedas ayudar y que está tomando a bien ir al culto hoy y reconciliarse. Dale fuerza, dale bendiciones y sánalo de toda enfermedad. No importa lo que sea, porque tú sanas lo que la ciencia no puede, mi Dios, donde la inyección no puede llegar, donde la ciencia médica no puede hacer nada. Tú llegas, mi Dios, inyectando, sanando sida, mi Dios, sanando cáncer, sanando tumores, mi Dios amado, oh poderoso, mi Rey, declaramos sanidad en mis hermanos y también en los amigos, mi Dios, que están padeciendo los riñones, de los pulmones, del hígado, donde quiera que esté esa enfermedad, la declaramos, aleluya, ese cuerpo sano para honra y gloria de tu nombre, mi Dios. Pedimos, Padre, bendiciones para también los pastores, para los evangelistas, misioneros, donde quiera que se encuentren, para el personal también, Señor, de la radio, de los canales de televisión y también para todos los amigos oyentes en esta oportunidad. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús.